Bien, soy el profesor Cristóbal Durán, del Departamento de Historia, estoy adscrito, y soy también director de la revista Letras Históricas y ahorita eventualmente estamos en la Secretaría de la División de Estudios Históricos Urbanos de este centro universitario. Bien, mi tema de investigación, como probablemente algunos sepan, es la historia de la música. Soy músico también, de hecho estudié primero música y luego historia. Y me parece que la historia de la música, como se ha practicado en los últimos años, me parece que se ha enriquecido muchísimo y ha ido más allá de solamente hacer biografías de músicos y listados de obras que componen los músicos. Me parece que la historia de la música, así simplemente dicho como historia de la música, abarca muchísimos tópicos a raíz de que la propia historia ha entrado en contacto con otras disciplinas, ¿no? Como la antropología, psicología, sociología, filosofía, y me parece que eso ha enriquecido muchísimo los estudios sobre la música, a tal grado de que, por ejemplo, desde el punto de vista cultural o historia material, la historia de los instrumentos musicales también, por ejemplo, entender a los instrumentos como una categoría analítica para entender las producciones sonoras de los pueblos, ¿no? Del pasado. Dicho esto, me parece que hablar de historia de la música es hablar de un proceso, de un fenómeno que supone un proceso muy complejo, ¿no? Porque la gentilidad de la música me parece que genera significados a la gente, al oyente. Yo particularmente que estudio las músicas de las catedrales, particularmente la de Guadalajara y Morelia, durante el siglo XVIII y siglo XIX, claro que estas producciones musicales tienen un fin específico, que es incorporarse a la liturgia o formar parte más bien de la liturgia. Me parece que es bastante amplia también la posibilidad o las posibilidades de incorporar un tópico musical a una investigación. Desde lo que yo decía de manera más elemental tal vez, y no digo elemental porque sea sencillo, sino porque es la base, las biografías o las historias de los músicos, ¿no? Pero más allá de eso, la historia, por ejemplo, de las obras musicales, no solamente en su contenido intrínseco, sonoro, sino también los procesos de composición, de cómo se van replicando o reproduciendo estas obras, cómo en una época pueden ser censuradas, en otras no, o en una época se censuran una parte de la obra, ¿no? Es decir, también el tópico de la obra musical en sí, desde luego que es importante. Hablaba yo de los instrumentos también, como los instrumentos también tienen un proceso de incorporación a los conjuntos musicales, porque en algún momento ciertos instrumentos fueron prohibidos y después fueron permitidos, lo que cambió la sonoridad, el timbre, la conformación y el significado de lo que la gente escuchaba. ¿No? Otros tópicos también que tienen que ver como proyectos de investigación, que podrían también incorporarse a un proyecto de investigación, es la legislación, cómo se legisla la música que se ejecuta en tales corporaciones, pues, ¿no? Y eso tiene que ver también directamente con otro tópico, que son las instituciones de enseñanza musical, por ejemplo, ¿no? Los conservatorios, las escoletas, los colegios, los seminarios, o incluso la escoleta de la catedral, en fin, ya el siglo XIX, el surgimiento de los conservatorios de música, instituciones que se establecen con una cierta normatividad, ¿no? Que legisla cómo es que el músico debe actuar, debe proceder y cuáles son los campos de acción, de trabajo, en fin. Sí, claro que cuando habla uno de los
de las referencias que uno tiene, de dónde parte uno para hacer investigación. Claro que uno siempre va a voltear hacia atrás para ver qué han dicho los que nos han precedido en estas investigaciones y siempre los tenemos muy presentes, ¿no? Desde los clásicos, de Robert Stevenson y gente también aquí local como Bernal Jiménez y aquí mismo ya trabajos más recientes, por ejemplo, en la última etapa que participé en un proyecto de investigación sobre el estudio de la música de las catedrales, se generaron una obra de 5 tomos que coordinó Navarrete y el doctor Arturo Camacho, coordinaron una obra en 5 tomos que fue Ritual Sonoro Catedralicio, en donde participaron la Catedral obviamente de Guadalajara, la Catedral de Oaxaca, en México y Puebla. Entonces, estos estudios desde el siglo XVIII y XIX me parece que son un referente muy importante porque es como de los trabajos más recientes, digamos así, sobre estudios de la música entre el siglo XVIII y XIX. ¿No? Desde luego que hay muchas obras, hay también estudiosos como el maestro Aurelio Tello, el maestro Lara, que han estudiado parte de la literatura, lo que se canta en estas obras musicales que son parte de la liturgia. Me parece que estos estudios de los últimos años han sido como muy enriquecedores y nos han dado mucha pauta para continuar. Pues, ¿no? Yo mismo me doctoré hace 2-3 años en plena pandemia con mi investigación sobre la música de la Catedral de Guadalajara y de la Catedral de Morelia en un enfoque comparativo durante el siglo XVIII. Así que entonces, el llamado social en el que se desarrolla la práctica musical, me parece que estamos constantemente sacando a la luz como los significados o los posibles significados que haya tenido esta práctica musical a lo